Y vamos a seguir leyendo la Escritura porque estamos leyendo la Escritura juntos aquí. Entonces, cuando esta gente dijeron, vamos continuando, ¿no? Rápido para no dilatar demasiado esto, porque vamos a leer más Escrituras aquí. Entonces, cuando toda la congregación escuchó esto, dice, entonces toda la congregación, dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, empezaron a llorar. Hermanos, ellos tuvieron pan del cielo, ellos vieron la gloria de Dios, pero en ese momento lo olvidaron todo, lo desecharon todo, desecharon la tierra prometida. Dice el verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová? Mira, ahí está el rechazo, ¿se dan cuenta? De las cosas que no se ven. Ahí está el desecho, el desperdicio de las cosas que se esperan. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se dan cuenta, hermano? Desecharon, este es el desecho de las cosas que se esperan. La promesa que Dios le había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios ya estaba cumpliendo. La promesa de sacarlo de la esclavitud, del yugo pesado de Faraón, se había cumplido. Dios había hecho cosas que no se han visto más como se vieron en aquellos entonces, aquella gran liberación, donde aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto. Aquí lo estaban haciendo, preferían volver a Egipto. Esto es tremendo. Entonces vemos aquí, continuamos leyendo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación. Pero miren, aquí está, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Hermano, las promesas que Dios nos ha dado son buenas. Oh, el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh hermano, no deseche la promesa. La trompeta va a sonar un día de estos, hermano. Y tenemos que estar en pie delante del Hijo del Hombre, llenos de fe y esperanza, demostrando con nuestra vida que realmente esta promesa es verdadera y que es la esperanza más grande que tenemos en este mundo, salir de él raptados por el poder de Dios y transformados. Oh, Josué dijo, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, y dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis.
Estas son las palabras de un hombre de fe, donde no había incredulidad por ningún rincón de su corazón, sino que se acordaba de las obras de Dios, que no mucho tiempo habían acontecido. Oh hermano, acordémonos de las obras que Dios ha hecho. Si verdaderamente esperamos en un rapto, deberíamos ser como Josué. Cierto, no hemos visto el mar abierto delante de nuestros ojos, pero lo hemos visto en las sagradas escrituras. Créelo, hermano, crea las obras de Dios y nadie ni nada impedirá que te vayas cuando suene la trompeta. Pero estos rebeldes, dice la Escritura, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y dice la Escritura, en el verso número 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no creeremos en el poder de Dios? Las señales de Dios son importantes porque son producto del poder del Dios viviente y son las que vindican las promesas y las hacen válidas y las hacen cumplirse. Con todas las señales que Dios hizo con este pueblo, Dios estaba confirmando la promesa a aquel hombre solo con su mujer cuyo nombre era Abraham. Estaba confirmando su promesa a Jacob, a Isaac y a Jacob, los cuales ya habían muerto. Pero Dios lo dijo, ¿hasta cuándo no me creerán? Incredulidad es pecado, hermano. Pecado es incredulidad. Todo esto que hicieron y dijeron era porque no creyeron. Entonces leemos las Escrituras. Ahora en el verso 20 del mismo capítulo, hermanos. Me disculpan, hermanos, pero últimamente el Señor está conmoviendo mi corazón con su palabra. Moisés se tiró al piso pidiendo perdón por el pueblo. Oh, gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos un intercesor, sí, porque Dios decidió destruirlos a ellos. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande, más fuerte que nosotros, hablando de Moisés. Moisés tipificando a Cristo, porque a Cristo fue puesto sobre gente más grande y más fuerte, sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. Pero Moisés intercedió y oró a Dios, he exaltado esta oración, y pidió perdón por el pueblo, y Jehová contesta en el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas, dice la Biblia, sí, del 28 al 31, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Números 14, 20. Y leemos el 28, versículo 28. Diles, vivo yo Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, 2 hombres de 2 millones, hermano, que se levantaron contra toda esperanza. No les importó los gigantes, hijos de Anac, ni las ciudades fortificadas. Estos 2 hombres glorificaron a Dios con su fe, y la tierra que les fue prometida la recibieron. Y este pueblo había estado en el desierto y Dios los había sostenido, y habían visto la gloria de Dios en Sinaí, recibieron la ley de Moisés, la palabra de Dios. Y verso 31 dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Ahí les hizo otra promesa. Y ellos conocerán, escúchenlo, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Ven lo que les digo, hermano? La incredulidad es el desecho, el desprecio de las cosas que se esperan. Despreciaron la tierra prometida, como muchos en el día de hoy desprecian las cosas de arriba, desprecian las cosas sobrenaturales, desprecian la promesa del Espíritu, desprecian las Escrituras llenas de promesas para los que creen, y las toman para ellos a pesar de que tienen corazón perverso de incredulidad, y llaman y invocan el nombre de nuestro Dios en vano. Cuánta ceguera existe en nuestros días, hermanos amados. Así que vemos en el verso 33, en el verso 28 al 31, ahí terminamos, dice: ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Todos murieron. Y por culpa de ellos y su rebeldía, aún ni Moisés ni Aarón pudieron ver la tierra. Así que ustedes ven, hermanos, que verdaderamente incredulidad es pecado. Oh, gloria a Dios. Bueno, hermanos, tenemos que continuar. Quiero leerles Hebreos capítulo 4 para seguir demostrando estas cosas. Hebreos capítulo número 4, verso número 6. Perdón, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 1 y verso 2. Y eso es una palabra que yo le digo a usted, hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo. Después de lo que les acabo de escribir, dice la Escritura. Vámonos más atrás.
Vámonos más atrás, definitivamente. Dice la Escritura: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes anduvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Oye, con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? La desobediencia, eso se puede ver con los ojos, pero es un fruto de la incredulidad. Y dice el verso 9: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Otra vez, incredulidad. Así que, hermanos, les digo lo que dijo Pablo aquí en el versículo 4, capítulo 4, verso 1. Temamos, pues, tengamos temor, dice la Escritura. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo verdadero, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo quiero que todos los que me escuchan alcancen esta promesa de entrar en su reposo, el verdadero. Porque también a nosotros, dice el verso 2, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh, hermano, no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh Padre, yo te pido que nos ayudes con esto. Tenemos que tener fe en la palabra. Tenemos que creer la palabra. Si eres un incrédulo, una incrédula, si tus hechos demuestran que está esa semilla malvada en tu corazón, todas estas enseñanzas que les estoy dando no les van a aprovechar. Y cuando suene la trompeta caerán ustedes postrados en la gran tribulación y serán dejados en esta tierra. Y cuando se den cuenta de que fueron dejados será demasiado tarde. Oh, si hubiéramos escuchado aquella advertencia. Oh, si hubiéramos creído la palabra que se nos enseñó, no estuviéramos aquí. Así que, hermano amado, hermana amada, ellos no acompañaron con fe la palabra de Dios. Cree la palabra. Esta enseñanza requiere de fe para que podamos ver mucho más la profundidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Jesús sabía muy bien estas cosas. Jesús sabía muy bien lo que les estoy diciendo, así que tenemos que escucharlo a Él también, hablando de la incredulidad, de la poca fe. Jesús reprochó, censuró y atacó esta semilla de incredulidad en sus discípulos. Y vamos a leer el capítulo número 17 de Mateo. Mateo capítulo 17, lo tengo aquí frente a ustedes, versos 14 al 20. Dice la Escritura, Mateo 17, 14 al 20.
Dice la Escritura, cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, Jesús, hermano, Jesús dijo esto: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Oh, estas palabras son de Dios mismo, aleluya. Así como en el Antiguo Testamento, por siglos tuvo que soportar a todas las generaciones incrédulas y pecadoras. Asimismo, cuando Él vino en la faz de Jesucristo morando en ese templo, tuvo que seguir soportando la incredulidad de sus propios discípulos y apóstoles, que veían cómo Él hacía las cosas. Había incredulidad en ellos, no podían creer lo suficiente y no pudieron echar fuera aquel demonio. Y reprendió, verso 18, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y dice la Escritura que Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe se lo dijo, por esa razón no pudieron echar al demonio. Y Él le dijo: generación incrédula y perversa. Esto es algo muy fuerte. Yo le voy a leer Mateo capítulo 8. Capítulo 8, sigamos oyendo a Jesús. Capítulo 8, verso 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Ven? Había una gran tempestad, pero en Jesús se representa la confianza, se representa la fe verdadera. Y él estaba durmiendo en esa barca que se hundía, tranquilo y confiado. No tenía temor, pero vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Pero les digo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí vemos una vez más Jesús reprochando la incredulidad, diciéndoles: hombres de poca fe. Leemos Lucas capítulo número 24,
Cuando Jesús se le presentó después de resucitado a 2 discípulos que iban camino a un lugar, una aldea llamada Emaús, Él se les acercó y les preguntó por qué estaban tristes, y ellos le contaron la historia de cómo el que ellos creían que libertaría a Israel había sido muerto, cómo lo habían entregado y lo habían crucificado, y estaban tristes por eso, habiéndoles Jesús dicho muchas veces que era menester que sucediera así, pero que al tercer día resucitaría. Entonces la Escritura dice en el capítulo 24 de Lucas, verso 25, después que estos hombres le dijeron que habían hallado el sepulcro vacío y que las mujeres habían dicho lo mismo y estaban tristes en vez de estar contentos. Y en el verso 25 Jesús entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Ven, hermano? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. En todas las Escrituras, tardos de corazón para creer las Escrituras nos hemos vuelto. Por eso sus maravillas nos han abandonado. Por eso es que estamos como estamos, como árboles secos que no damos fruto. Por eso es que estamos dispersos. Por eso es que estamos en esta situación. Porque se ha hecho pesado y tardo nuestro corazón para creer todas las Escrituras. Por eso escuchen esta enseñanza con fe y ustedes podrán ver lo que muchos no han visto. Ahora les quiero leer el capítulo número 4. ¿Tengo entendido? No. Es el capítulo número 6. Marcos capítulo 6, verso número 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Una gran verdad. A veces gente extraña nos cree más que las propias personas que vivimos en nuestra casa, que viven en nuestros hogares. A veces hay gente extraña que confían más en la palabra de Dios que nuestros propios parientes y la gente que amamos y viven con nosotros, que tienen más temor y más respeto y más hambre por Dios y más fe que la gente que vive con nosotros. Verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, escúchelo, asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Ven? La incredulidad previene que Dios haga sus obras entre nosotros. Cuando dice la Biblia que no pudo hacer allí ningún milagro, no es porque no tenía la capacidad de hacerlo, sino que la misma gente de Nazaret, donde él se había criado, no trajeron sus enfermos a él, no trajeron sus endemoniados a él, porque era un simple carpintero, lo habían visto crecer con su padre y no creían en él.
a pesar de que oían las cosas maravillosas que hacía en Galilea, en su propio pueblo, la mayoría no llegaron con sus enfermos a él porque no creían, porque había incredulidad tan grande que el mismo Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Solo unos pocos se atrevieron a traer a sus enfermos y poniendo sobre ellos las manos, los sanó a todos. Y que, hermanos amados, ahí está la palabra, ahí está la palabra. Entonces, les voy a leer el capítulo número 16 de Marcos, para que ustedes vean la insistencia, porque Jesús sabía perfectamente que la raíz de todo pecado es la incredulidad. No podían creer que Jesús había resucitado. Y entonces dice la Escritura, Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ciertamente en nuestros tiempos no hay quien haya visto las obras que Dios hizo al principio de la iglesia, y por eso existe incredulidad y dureza de corazón en nosotros. Pero no necesitamos que venga gente de carne y hueso a decirnos las cosas que Dios ha hecho, que ellos hayan visto, porque no las pueden ver por su incredulidad. Tenemos el testimonio de los apóstoles y profetas de las Sagradas Escrituras, que nos han dicho y nos han contado y nos han escrito, y su palabra ha permanecido hasta el día de hoy, para que creamos con todo nuestro corazón las cosas que ellos vieron, las cosas que ellos testificaron, las cosas que ellos hicieron, para la gloria de Dios. Que Jesús no tenga que reprocharnos nuestra incredulidad y dureza de corazón en nuestros días. A esto que acabamos de leer, lo conectamos con ese pasaje que les leí al principio en Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3, donde dice la Escritura, mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, dureza de corazón, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, como lo hago hoy, en el nombre de Jesucristo, para ustedes. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y dice acá en Marcos, y le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Así que con esto, hermanos, entendemos claramente que pecado es incredulidad. Y es allí donde entra la obra de Satanás, en los incrédulos. Es allí. Cuando está la semilla de incredulidad en tu corazón y brota, entra Satanás con la tentación y el engaño. Y siempre Satanás tentará al hombre a desconfiar en la palabra de Dios.
Y cuando el hombre desconfía de la palabra de Dios, la desecha, la desprecia, la niega y la rechaza, entonces esto produce ceguera y falta de entendimiento. Y de esta manera entonces Satanás engaña al mundo entero. Y les quiero leer para probar esto el capítulo número 4 de Segunda de Corintios. El apóstol Pablo habla claramente acerca de su ministerio. Capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No adulterando la palabra de Dios. Pero dice la Escritura en el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué lindo este verso. Pero el Dios de este siglo, Satanás, ha tomado la incredulidad del hombre y ha logrado cegarlo, ha logrado cegar el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que no le resplandezca la luz de la palabra de Dios. Y los ha convertido en ciegos, guías de ciegos, que por más que uno les pruebe con la palabra no adulterada de Dios, alguna verdad eterna de Dios, no la pueden ver, no la pueden creer, porque ya han sido cegados. Cuando le das lugar a la incredulidad, Satanás te tentará a desconfiar en la palabra, y esto traerá ceguera y falta de entendimiento, y así Satanás ha engañado al mundo entero, y así encontramos el mundo en caos, sirviéndole y adorando al diablo, incluyendo toda religión católica, religión evangélica, asambleas de Dios, Movimiento Misionero Mundial, Iglesia de Dios Pentecostal, iglesias branhamitas, Testigos de Jehová y adventistas. Todas están ciegas y faltas de entendimiento, y por eso ni siquiera pueden entender lo que estamos enseñando, el pecado original. Prefieren creer cosas que desafían toda lógica, locuras. Dice la Escritura: no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Los que se dicen ser sabios se han hecho necios y han creído cosas increíbles, cosas falsas, porque no pueden ver lo que realmente está escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y que ha sido predestinado para ser revelados a los niños, a los humildes de corazón. Así que, hermanos, para ser más específicos con esto de la incredulidad,
Pecado es simplemente no creer a Dios. Y para esto les traeré una serie de escrituras para que ustedes lo puedan vindicar. Sí, hermano, le traigo pasajes de la Escritura para finalmente ir llegando a la conclusión donde podemos comprobar que pecado es no creer a Dios, incredulidad. Pero fíjense lo que dice la Escritura, Segundo de Reyes, capítulo 17, versos 13 y 14. La Escritura habla por sí misma. Dice la Escritura, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y mire lo que dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos. No creyeron a Jehová su Dios. Les envió profetas, volveos de vuestros malos caminos. Hermano, algo está pasando entre nosotros. Algo está pasando entre nosotros. Tenemos que volvernos de nuestros caminos, tenemos que volvernos de nuestros credos, tenemos que volvernos atrás de lo que el diablo nos ha adoctrinado y nos han enseñado desde que nacimos, para poder abrir nuestros ojos e ir profundizando más en el conocimiento de aquel que hizo los cielos y la tierra. Seguimos con el Salmo 106, verso 24 al 26. Dice la Escritura, hablando de lo que les dije hace un rato, de la tierra prometida. Mire cómo lo dice aquí. Dice la Escritura, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Hermano, no creyeron a su palabra. Pecado es no creer a Dios. Creamos su palabra. Busco ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 18, donde dice claramente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tiempo pasado. El incrédulo, ciego de entendimiento, cegado por Satanás y engañado, no cree, sinceramente no cree. Y la incredulidad de su corazón lo ha hecho ser condenado ya. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice la Escritura en Juan capítulo 16,
Dice la palabra de Dios en el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y oiga lo que le digo, confirmando que pecado es no creer a Dios. De pecado por cuanto no creen en mí. Incredulidad, lo estamos viendo manifestado en la Escritura. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces eso va a ocurrir ahora, dentro de poco. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Algún día pronto sabrás quién es ese espíritu. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, acuérdese, el engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. En la versión antigua dice que Dios les envía operación de error, que es lo que estamos viendo en todas partes. Por esta razón Dios permite esto, les envía una operación de error para que crean la mentira. Eso es que mucha gente cree toda esta mentira que se ha hecho del pecado original y la creen de todo corazón y la defienden. Ten mucho cuidado, hermano y hermana, con defender lo que te ha enseñado el diablo desde que eres un niño o una niña. Porque esa es una operación de error que fue enviada desde hace mucho tiempo y que tiene a las iglesias llamadas cristianas en el estado corrupto y mortal en que se encuentran. Un estado podrido y hediondo delante de la presencia de Dios, vomitadas de la boca de Jesucristo. Verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, o mejor dicho, operación de error, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Ven, hermanos, que esto está más claro que el agua. Me voy a Deuteronomio, capítulo número 1, verso 32 al 35, donde dice la Escritura: y aún con esto, Moisés hablando a su pueblo, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de días. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Infidelidad, desconfianza. Deuteronomio capítulo 9, verso
23, dice la Escritura: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Ahí está la palabra, hermano. Para terminar, hermanos, simplemente les digo que la incredulidad es la raíz y la semilla de toda mala obra, abominación y pecado visible y manifiesto. Detrás de toda maldad en el hombre se esconde la incredulidad, y lo que vemos con nuestros ojos en el mundo entero son sólo las ramificaciones del pecado, que es incredulidad. Y termino con las palabras que más adelante estudiaremos para descubrir este misterio, porque lo vamos a descubrir de tal manera que algunos se maravillarán de estas cosas y de cómo hemos sido cegados por el diablo. Les leo Génesis capítulo número 2 para que ustedes vean que tiene que haber incredulidad. La incredulidad es el problema, es la raíz de esto, porque aquí hubo algo que sucedió, hubo una obra visible que sucedió. Y el hombre y la mujer cayeron, y esto ha sido transmitido por todos los siglos hasta el sol de hoy, y seguirá siendo transmitido hasta que se elimine por completo. Dice Génesis capítulo 3, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, hablando con una serpiente, escuche eso: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, esa es la palabra que se le había dado, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios le dijo a Adán en el capítulo 2, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven? Entonces Eva dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la palabra, ahí está la tentación. Le digo, cuando Dios le dijo que iba a morir, Satanás le contradijo la palabra a Dios por medio de la serpiente y le dijo, no moriréis. Lo cual, Eva tenía la oportunidad de escoger entre creer lo que se le había dicho o desecharlo y negarlo. Ella no sabía lo que era la muerte y conforme a la definición de incredulidad que le di, negó y rechazó las cosas que no se veían. Ella nunca había visto la muerte, pero Dios se lo había anunciado, ciertamente moriréis. Pero en ese momento la semilla de incredulidad produjo la duda y la negación. Ella tuvo que descreer y desconfiar y tomó la decisión de creer y confiar a lo que se le había dicho. Y ahí los dejo, hermanos, con esa escritura. Porque a través de esta enseñanza
Cuando ustedes terminen, hermanos, ustedes habrán dado un paso gigantesco hacia el conocimiento del Altísimo. Y la fe que todos ustedes tienen aumentará. Y el sacrificio de la cruz, del monte de la calavera, se hará aún más sublime, más glorioso y más profundo. Es mi deber amonestarlos y exhortarlos, como lo hizo el apóstol Pablo en Hebreos. Miren que no haya en su corazón, en ustedes, corazón duro de incredulidad para no creer las palabras de Dios. Vamos a desmantelar esto de la manera en que nadie lo ha hecho, porque no he encontrado a nadie quien lo haya hecho. Y usted entenderá entonces por qué estamos como estamos y cómo fue que lo que allí pasó en ese lugar pudo ser transmitido al resto de la humanidad. Esto es importante. Recuerden lo que siempre les digo, tengan sentido común. Tengan sentido común. Porque la fe que Dios nos presenta no es una fe irracional, es una fe que puede ser comprobada, porque escrito está, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te voy a demostrar con esta enseñanza qué fue lo que hicieron nuestros primeros padres para que tuviésemos que pasar por todo esto y tener que ver a Jesucristo colgado en una cruz en las páginas de las Escrituras. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y estaremos pronto continuando con esto. Estaré grabando otros mensajes, otros bloques para enviárselos. Esto lo voy a dejar aquí y voy a prepararme para otro bloque, el que sigue. Y de repente les mando los 2 primeros bloques juntos para que comiencen a estudiar. Porque todo esto es una evidencia manifestada en la palabra. Pero recuerden, Dios envió sus profetas y videntes y no creyeron a sus palabras. Y por eso cosecharon el fruto de la incredulidad, la muerte, el castigo, la ceguera, el engaño, la cautividad y todas las consecuencias de las obras que hacían, producto de la semilla de la incredulidad. Una vez más, que Dios me los bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones para siempre. Amén.